Listo, bueno. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario institucional. Hoy tenemos a nuestro expositor del día de hoy, Matías Vázquez Montoya, que, bueno, un poco sobre nuestro expositor. Es licenciado en Geología por la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile y maestro en Ciencias de la Tierra por la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Camerino en Italia. A lo largo de su trayectoria académica se ha dedicado al estudio de rocas volcánicas mediante métodos geológicos, desde depósitos de ignimbritas en el norte de Chile hasta depósitos piroclásticos producidos por erupciones plinianas del Pico de Orizaba. Actualmente, desde la vulcanología experimental y la petrología, estudia la dinámica magmática eruptiva responsable de la erupción pliniana Cuicultic, caldera de los Sumeros en México. Y pues nos va a presentar un poco de este tema. Entonces, muchas gracias. Y se dejo con- Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la presentación. Yo soy Matías Vázquez. Y bueno, como mencionaban, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Camerino. Soy parte del programa de Natural Hazard en Disaster Risk Reduction. Y a continuación les presentaré o comentar un poco del proyecto que estamos llevando a cabo, en donde estudiamos la vesiculación y la cristalización a través de programas de 3 dimensiones de magmas mezclados durante la erupción Cuicuiltic en la caldera Los Húmeros. Bueno, esta era parte de mi autopresentación. Como mencionaba, estudié las ignimbritas, los depósitos que pueden ver aquí arriba. Estos son los depósitos de la ignimbrita de la formación Oxaya, los cuales estudié durante mi licenciatura en Chile. Luego, durante la maestría, realizamos mapas de isopaca y de isopletas con el doctor Rafael Torres Orozco de erupciones plinianas en el pico de Orizaba. Sí, incluso, bueno, tenemos una publicación del año 2025 y actualmente trabajando en la siguiente publicación. Enfocándonos más al tema ya en el que me estoy dedicando ahora, he sabido que las erupciones volcánicas son uno de los mayores peligros geológicos a nivel mundial, principalmente porque las erupciones con sus minerales enriquecen los suelos y eso hace que mucha gente viva alrededor de los volcanes por la fertilidad de los suelos y esto ha sido desde los inicios de la humanidad. Ahora sí, grandes erupciones documentadas durante o estudiadas actualmente tienen como característica que la mezcla de magmas es uno de los principales gatilladores. Entre eso tenemos grandes ejemplos como el Vesubio de el 79 Anno Domini, que casi borró Pompey, el Krakatoa en 1883, el cual ha sido estudiado como el sonido más fuerte que ha generado una erupción y que recorrió una gran distancia. Y algo más en la actualidad, el volcán Pinatubo realizando esta gran erupción pliniana en 1991. Pero, ¿qué es la mezcla de magmas? Bueno, la mezcla de magmas es justamente cuando, como pueden observar aquí en la imagen, un magma llega al reservorio del volcán, se queda estancado en esa zona y comienza a evolucionar, comienza a cristalizar, comienza el proceso, puede perder gases que empiezan a escapar a través del conducto volcánico o por zonas de debilidad del volcán. Y el proceso ocurre cuando este magma que está estancado, cristalizando o solidificando en el reservorio magmático, llega a un nuevo magma basáltico caliente, con nuevos cristales, con nuevos elementos, y comienza a interactuar con este magma que se encontraba en el reservorio. Como pueden ver aquí, este magma félsico es el evolucionado y el magma máfico es esta nueva inyección. A través de esta interacción, en inglés se le llama o se le denomina, hay dos procesos, que es el mingling y el mixing. En español, mingling sería algo más relacionado a una mezcla física. Esta mezcla física tiene como característica, como pueden observar aquí en la imagen, los dos magmas presentan tal diferencia de viscosidad entre ellos que es muy difícil
que se mezclen, como el aceite y el agua, por ejemplo. Entonces, al final, como producto, se tiene este resultado en donde claramente podemos ver un magma más félsico, más claro, el evolucionado. En contacto, aquí claramente podemos ver el límite entre ellos dos con este magma más máfico, que sería la nueva inyección, este magma más caliente que llegó al reservorio. Por otro lado, el mixing es justamente cuando estos magmas tienen la diferencia de viscosidad es más similar entre ellos, permitiendo que ambos se mezclen a un nivel más químico a través de una difusión química. Y la mejor forma de identificar para nosotros, petrólogos, vulcanólogos, este proceso es a través de la textura de sonación, una textura bastante clásica en plagioclasas, en piroxeno, que a fin de cuentas lo que hace es justamente el cristal comienza a crecer y debido a los cambios químicos, físicos que están ocurriendo en el reservorio, comienza a generar estas distintas zonas que podemos ver aquí de líneas blancas y negras. Por supuesto, este proceso depende de varios factores, entre parámetros, entre ellos los cristales, las burbujas, la viscosidad, temperatura, incluso el volumen y el tiempo. El volumen de la nueva inyección y el tiempo que transcurra entre esta interacción entre los magmas puede dar paso, obviamente, a una mejor mezcla, una mezcla eficiente que sería el mixing, o algo más ineficiente que sería el proceso de mingling. La mezcla de magma viene siendo como el actor principal, pero hay dos grandes agentes que son la cristalización y la vesiculación. Lo que pueden ver aquí en este trabajo de Lager de 2019 y compañía es lo que les comentaba de un magma estancado que comenzó a evolucionar, obviamente comenzó a cristalizar, podemos ver el crecimiento y la formación de distintos cristales representados con estos distintos colores y formas, y la inyección de un nuevo magma que, por supuesto, que viene de mayores profundidades, al comenzar a ascender, comienza a cristalizar, a perder volátiles y viene con sus propios cristales. Cuando estos magmas comienzan a interactuar, las vesículas, por su parte, que se encontraban en el magma estancado y que vienen en la nueva inyección, pueden promover la mezcla, que en otras palabras favorecen a que estos magmas comiencen a hacer procesos convectivos y se mezclen de una manera más fácil. O en caso contrario, cuando los cristales hay un alto porcentaje de cristales en el reservorio, varios estudios mencionan entre un 50 y un 60%, estos cristales depositados al fondo del reservorio pueden actuar como una barrera impidiendo que los magmas se mezclen. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tanto las vesículas y los cristales van a jugar un rol importante en el proceso de mezcla de los magmas. Mi objetivo es poder cuantificar y poder medir los cristales y las burbujas que actuaron en una mezcla de magmas, tanto física y química, y poder determinar si esto tuvo un efecto importante en el estilo eruptivo. Para ello, el doctor Rafael encontró un gran caso de estudio que es la erupción Quiquiltic, ubicada en la caldera Los Húmeros. Como pueden ver en el mapa, la caldera Los Húmeros se encuentra ubicada en la zona oriental del cinturón volcánico transmexicano. Con la línea negra en el mapa geológico podemos ver el límite del cráter. La caldera Los Húmeros está actualmente activa, tiene incluso la compañía geotérmica en su interior. Y Quiquiltic es una erupción ocurrida hace aproximadamente unos 6.000 años, ¿verdad? En donde se encuentra diferenciada por estos de las diferentes capas. Primero, bueno, dato histórico, Cuicuiltic en náhuatl significa manchado o varios colores y como podrán ver en el afloramiento, lo que ocurre es un depósito que es llamativo justamente por los distintos colores que se deben a las distintas composiciones magmáticas que generaron esta erupción. En el estudio de Dávila Harris en Carrasco Núñez, podemos ver, ellos interpretaron la llegada, bueno, los que les comentaba, a un magma estancado, más evolucionado, de una composición traquidacítica,
que fue desequilibrado por la llegada de un magma basáltico. Cuando este magma basáltico llegó al reservorio y recalentó este magma más evolucionado, el cual empezó a erupcionar, formó las capas C2 y C3 de esta composición más evolucionada. Posteriormente, debido a debilidades en la estructura volcánica, el magma basáltico comenzó a ascender y a hacer erupción por por un conducto distinto, dando paso a la formación de las capas más oscuras que representan esta composición más máfica. Con el paso del tiempo y la interacción entre ambos magmas, se comenzaron a mezclar y producir las capas más superiores, como lo son C6, C7, C8 y C9, que ya representan una combinación química de ambas composiciones, demostrando un proceso de mixing. En otras palabras, con lo que vemos acá es justamente la inyección basáltica, en este color negro, ¿verdad? Que comienza a interactuar con la composición traquidacítica, el magma más evolucionado, y a través del tiempo generando una buena mezcla para terminar en una composición intermedia que es la traquiandesítica. La importancia que, o lo que hace bastante relevante a Quiquiltic en este momento es que estamos viendo prácticamente en un paso a paso el proceso de mingling. Cuando ambos magmas comienzan a interactuar, no se logran mezclar químicamente, hacen erupción y a través del tiempo comienzan a interactuar de mejor manera, terminando en una combinación química más eficiente y generando esta composición intermedia. Mi objetivo, por supuesto, es estudiar qué rol jugaron los cristales y las vesículas en este proceso, desde que tuvieron esta mezcla física hasta la etapa final, que fue la mezcla química eficiente. Y todo comienza con el estudio de microtomografía que realizó el doctor Rafael justamente aquí en Lumir, en donde lo que se hace es pues poner la muestra dentro del equipo y a través de rayos X se le toma varias fotografías a la muestra. En este caso pueden ver el avance, este cristal de plagioclasa que tenemos acá. Si van viendo o siguiendo las imágenes, comienza a desaparecer y eso es porque los rayos X que van atravesando van haciendo que... no, perdón, van tomando fotografías como en esta dirección, entonces lo que estamos viendo es que el cristal de plagioclasa comienza a disminuir o estamos viendo su forma en una manera de tercera dimensión. Luego, estas imágenes pueden ser trabajadas en distintos programas. En este caso, yo utilicé ImageG. En ImageG lo que podemos hacer, aquí tenemos la imagen en la escala de grises y yo lo que realizamos como vulcanólogos petrólogos es justamente separar las fases. En este caso, lo que están viendo en blanco es la fase volátil de las muestras. Aquí tenemos todas las burbujas presentes. Y con ello podemos calcular el volumen de las burbujas, podemos saber el número de burbujas que habían en cada composición magmática e incluso en la composición final. Podemos saber el volumen del vidrio, incluso del melt. Y también calcular otros parámetros como es la conectividad, que se refiere a qué tan conectadas estaban las burbujas durante la erupción. La tortuosidad hace referencia a si para el gas era más fácil escapar o no dentro del fundido. Y también el throw-pull ratio hace referencia podemos calcular la distancia que existía entre cada burbuja. Luego de ImageG podemos utilizar programas como Aviso, en donde se trabajan las figuras en tres dimensiones. En este caso es la misma muestra que les mostré anteriormente. Y lo que están viendo aquí en distintos colores son todas las burbujas presentes en la muestra. En este caso, obviamente, siempre hay que tener el ojo crítico de profesionales, ¿verdad? Como pueden ver aquí, el programa obviamente no diferencia entre burbujas. Para él, él consideró dos burbujas, pero en este caso esta es solo una gran burbuja que está siendo dividida por dos. Por ende, siempre hay que tener presente el error que se genera por las muestras. Al final estamos llevando casos naturales a términos eh, más sofisticados. En este caso, bueno, con aviso podemos calcular el número de burbujas y asimismo, por ejemplo, el número de cristales.
El mismo proceso que se realiza para separar la fase de burbujas se puede realizar para vidrio y se puede realizar para cristales. Con esta información, bueno, obviamente ya estas figuras son más representativas para ver las diferencias entre cada composición magmática. Aquí podemos ver la composición basáltica, podemos ver sus burbujas más redondeadas, más esféricas, versus, por ejemplo, la composición traquidacítica, que, bueno, nos llevamos de sorpresa que la composición traquidacítica incluso tenía dos texturas, una microvesicular, acá, como en esta zona, y luego una zona más macrovesicular, que por ahora, bueno, obviamente me falta trabajar más en esto, pero presentan la misma composición química. Puede ser que solo esta diferencia textural sea algo físico, reológico de la misma composición magmática. En este caso también podemos ver en amarillo las diferencias entre eh, el contenido de burbujas de cada muestra. Podemos ver que la basáltica pues sí presenta menos burbuja en comparación a la composición traquidacítica y la traquiandesítica, que representa la buena mezcla entre ambos magmas y la diferencia de cristales entre las muestras. Pero por supuesto todo esto se puede llevar a números, a datos y comenzar distintos análisis e interpretaciones. En este caso, por ejemplo, el color azul corresponde a la composición traquiandesítica, el color amarillo a la traquidacítica y el negro a la composición basáltica. En este caso podemos ver que la composición traquidacítica lo que predomina es una expansión y coalescencia entre las burbujas en comparación a la tráquea endocítica, donde tenemos una mayor nucleación y por ende mayor número de burbujas. Eso es lo que representa NB, es el número de burbujas, y porosidad obviamente es la fracción volumétrica de gases dentro de nuestra muestra. También podemos hacer otras comparaciones, como es, por ejemplo, el estimar el volumen que ocupaban las burbujas en cada muestra. En este caso, bueno, asociado también al número, a la cantidad de volátiles, podemos ver la diferencia de explosividad, donde ambas erupciones, la traquidacítica y la traquiandesítica, son asociadas a erupciones plinianas, a erupciones más grandes, mientras que la composición basáltica fue asociada a algo de menor intensidad. Eso también lo podemos ver aquí representado por el número de burbujas. Un problema en el que me encuentro ahora es justamente estuvimos analizando el número de cristales. Lamentablemente con las imágenes de rayos X no pudimos tener una buena definición. Y en este caso, el magma basáltico, pues, nos dio un bajo valor de número de cristales, pero a continuación les mostraré imágenes que no es lo que representa. Y también, bueno, otra forma de analizar las muestras es a través de la conectividad, como les comentaba, saber qué tan conectadas se encontraban las burbujas en cada composición magmática, versus la fracción versus la porosidad. En este caso podemos ver que las erupciones explosivas, a pesar de que suelen tener una buena conexión de burbujas, la mayor conectividad suele permitir o facilitar el escape del gas. Lo que se ha interpretado mucho, que ha ocurrido en otros casos similares como Quick es que los sistemas se encuentran cerrados, por ende el gas no puede escapar, simplemente comienza a acumularse y a pesar de que se encuentran conectados, terminan en erupciones explosivas. Como les comentaba, esta es una imagen de microtomografía que realizamos en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en Roma. Y como pueden ver, aquí en la parte superior, que corresponde al magma basáltico, el cual, como les comentaba, el primer cálculo fue alrededor de 184 cristales. En realidad, ese número representa los fenocristales, como esta plagioclasa gigante que vemos acá, pero la matriz vítrea estaba llena de microlitos como los que podemos observar en esta zona, por lo que requiere ahora un estudio más a profundidad, versus lo que fue la composición traquidacítica, que les comentaba, este magma más evolucionado, el cual es principalmente vítreo y solo presenta un pequeño número de fenocristales como los que podemos ver acá.
Y una de las características, otra sorpresa que nos llevamos fue la composición traquiandesítica, que pensábamos que era una buena mezcla de magma. Lo que encontramos a través de microtomografía fue justamente que presenta aún enclaves no se puede ver muy claramente, pero aquí hay una burbuja de una composición más silícica que la muestra que están afuera. Si pueden ver en esta zona de acá, se ve un gris más oscuro y al ladito un gris más claro. Eso químicamente tiene una diferencia. La parte más oscura es más rica en sílice, incluso clasificando como una riolita, mientras que la parte exterior sigue siendo la tráquea andesita que había mencionado anteriormente. Como es un trabajo en camino, aún me faltan varias cosas por analizar, entre ellos es analizar a mayor detalle justamente la química de los cristales para ver cómo los cristales comenzaron a cambiar durante la mezcla de magma. Esperamos, por supuesto, encontrar composiciones intermedias o varios extremos, dependiendo de la zonación de las plagioclasas o de los piroxenos. Y actualmente participamos y ganamos un concurso del Exide Network, donde podemos realizar análisis geoquímicos en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Luego, posteriormente, el plan es realizar experimentos de vesiculación y cristalización. Como les comentaba al inicio, el plan es poder estudiar cómo las vesículas y cómo la cristalización favoreció o limitó la mezcla de ambos magmas. Esto se realizará en el Instituto de Ciencias de la Tierra de Orléans, en Francia. Y los datos que obtengamos en estos experimentos serán justamente para arreglar o modificar un modelo que reproduce los procesos del conducto volcánico y podemos realizar análisis de sensibilidad sabiendo, o mejor dicho, pudiendo ver qué factor es más influyente en el cambio eruptivo. Si son los cristales, si fueron las vesículas, si son ambos o incluso otros parámetros como temperatura, viscosidad. Y esto será realizado, bueno, en un futuro en Sicilia, al sur de Italia. Con eso damos finalizado la presentación. Gracias por su atención. Seguimos con las preguntas. Si alguien del auditorio tiene alguna inquietud o sugerencia. ¿A qué resolución tienes las tomografías? ¿De estas o las de... La, hiciste aquí y las hicieron en todo. Ese es un buen dato que no conozco, la verdad. Sí. Porque habías mencionado algo de que no se habían resuelto los Los cristales. microlitos, sí, sí, Es importante saber cuál es la resolución, del porque a lo mejor pudieras ir a una resolución mayor. mayor Ajá, donde puedan empezar a salir o verse, sí, darse los cristales que son probablemente más chiquitos que la resolución que están trabajando allí y se pudiera hacer el estudio. exactamente. Pero claro, una muestra más chiquita y de alguna manera normalizarlo para compararlo con estas muestras más grandes. Sí, bueno, justamente es lo que actualmente estoy haciendo. Estoy trabajando las muestras, estas imágenes, comparando y analizando estas otras para justamente tener una claridad o no un promedio, pero sí una cercanía más a la realidad de la cantidad de cristales que presenta. eh, Estas son SEM, sí, sí, sí. No, gracias a ustedes. No, sí. ¿Esta? Eh, Mm,
si al final de todo tu análisis, Ujú. bueno, identificar los diferentes procesos, las cuestiones de temporal, o sea, porque parte de la erupción del magma que ya estaba en la capa magmática, después Ringling, después Wilson. Sí. Todo eso ocurre en ¿cuánto tiempo? Bueno, tiempo no lo sé, pero la erupción sí es una. No se evidenció suelos o algo que mencione que hubo un reposo, sino que es más una erupción continua, que todo ocurre en la misma erupción. Si llegas a tener un mixis, igual son procesos instantáneos. Ya. O por qué empiezas primero, dices con mingling y después con Sí. mixing. Lo que, Sé que, no sé, no es ni yo sola la respuesta, nada más me llamó la atención, pero explicaste muy bien. El primero erupta ya está la cámara magmática, después tenemos la inyección y después empieza el magma inyector y después tenemos mixing. o sea, lo que he leído en otros trabajos que se puede hacer es calcular obviamente la tasa de erupción y con esto, entre el volumen, la tasa de erupción, estimar el tiempo de la erupción y podría hacerlo por cada composición magmática, incluso con la composición ya más mezclada, donde se encuentra el mixing, y poder tener una estimación del tiempo en que ocurrieron estos procesos. Eso es lo que eh, se me ocurre que podría hacer o se podría hacer. Sí. Esta es realmente una opción muy enigmática, porque simplemente de ver esa secuencia, cuando uno apenas empezaba, que le llamaban la toba cebra, Ah. por justa razón, pues de posición federal, pero jamás se pusieron a ver los detalles tecnológicos. Entonces, bueno, pues, quién sabe por qué están dos composiciones ahí. La evidencia de campo muestra que prácticamente no hay interrupciones. Ujú. Ahora, lo que es realmente un enigma es cómo es que prácticamente de manera contemporánea están haciendo erupciones con estilos tan diferentes. Por un lado, tienes un estilo estromboliano de varios conos, porque al menos se puede decir que hubo dos bocas eruptivas activas de acuerdo a las isopartas y, o sea, está el asunto eso es en el flanco oriental, que es donde están alineadas incluso, ¿no? Pero son interrumpidas por erupciones que vienen de la parte central, mucho más voluminosas y con una composición muy diferente. Y bueno, ahí se ve cómo inician las ricas en sílice, traquidacitas, y parece algo muy curioso porque termina esa parte y se activa la parte del montañismo más basáltico. Y estos son pulsos porque hay una erupción y no, en la parte inferior no hay una mezcla ahí. O sea, están bastante, casi es el 100% de material, ¿no? 90% quizás. Y vuelve otra vez y va y viene, ¿no? Entonces, eso es algo curioso que hasta el final es cuando ya se encuentra que hay mezcla y hay mini. Entonces, esa parte parece que temporalmente ocurre casi contemporánea. Pero la razón de cómo es que se activa uno, se apaga y empieza el otro, eso es realmente un asunto difícil de explicar y yo no sé cómo nos quedamos con Pablo, pues con esa incógnita, ¿no? Entonces, pues ahí te va a ver si tú... Machamba, ¿no? Sí, no. Quizás, no sé si vayas a hacer química mineral o algo así, otro... Esto resulta sumamente interesante y es un trabajo pues, bastante
bastante tiempo, ¿no? Porque va a llevar, no sé si añadir otras cosas para complicarla. Si te diera tiempo, no sé si lo tienes planeado hacer, pero sería interesante. Sí, sí, sí. Justamente como menciona, el plan también es realizar geotermobarometría en cada composición magmática y poder determinar las condiciones pre y posiblemente sin eruptivas de cada composición. Pero sí, exactamente. Yo voy a agregar algo porque lo hablamos hoy y ya se te olvidó. Me- Eh, Todo esto ocurrió durante una misma erupción. Incluso hay evidencia, la encontramos ahora, de que son procesos que posiblemente de mezcla, mingling y mixing, que posiblemente ocurrieron incluso no en el reservorio, Mm, sino incluso en el conducto volcánico. mm, Es interesante, ¿por qué? Porque nosotros también, antes de mirar las muestras tan a detalle, igual pensábamos C9, que no está en la foto, es la parte final, es donde tenemos ya las escorias muy homogeneizadas, que muestran ya un mixing de composición andesítica, pero C8, C7 y también C5. Yo creo que si a C5 se le hace química, también va a ser traquiandesita. Todas esas capas tienen pomes y tienen escoria, pomes, escoria, pomes, escoria. Entonces lo que nos dice es que no solo estaba haciendo erupción de la andesita basáltica y la dacita, sino que al mismo tiempo ya estaba existiendo mezcla desde la mitad de la erupción, no hacia el final, desde que la erupción iba a la mitad ya existía mezcla. No está la evidencia física y lo que más bien lo que está registrando la erupción es cómo la interacción empieza desde el reservorio y dentro del conducto, paulatinamente va incrementando, pero ya existe el mingling, en C6 y mm. C7 también ya están mezcladas, sin que haya mixing, perdón, solo es No interacción son física. físicas. C7, C8 hasta C9 es la única donde ya existe esa mezcla química, ¿no? Mm. Pero en realidad la interacción física existe desde C5. Entonces es interesante porque si partimos que posiblemente existen los dos conductos, pero estos dos conductos, de alguna manera, alguno de ellos desde el principio de la erupción ya está interactuando con el otro. No están como aislados, sino que existe ya una interacción desde la mitad de la erupción. Por eso el jefe. Y es correcto eso. O sea, simplemente que físicamente aunque estén, porque ahí se ve, ¿no? En el diagrama que es un mismo sistema, es una Ujú. misma erupción, pero están saliendo y diferentes, por diferentes conductos, ¿no? Ujú. O sea, Sí. hacia arriba. Mm. Bueno, y le decía por el tiempo, pues tuvo que haber pasado, es rápido, ¿no? O sea, no hablamos de miles, ni cientos, ni probablemente días, ¿no? Horas, días. Sí, los contactos son, sí. Sí. Pues, sí. Sí. Ya, hay una pregunta ya, con todo lo que han comentado. Por ejemplo, no me quedo. La traquiondicita, por ejemplo, lo comentas que es un magma Ujú, que después se mezcló o interaccionó con el basáltico ujú, y generó la traquiondicita, ujú, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, tú pones, o más adelante tú pones unas imágenes, más adelante, más. Esas. Por ejemplo, ahí dices que la traquiandesita tiene mingling, pero se supone que esa traquiandesita está en la parte de abajo y después está en el basalto y después generas la traquiandesita. Perdón, la traquidacita es la que está abajo, sí, después se mezcla con el con basalto basalto. y generamos la traquiandesita. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, pero por ejemplo, en la traquidacita tú ahí hablas sobre un vingle. Ah, Entonces, quiere decir que ocurrió un evento antes de mezcla con otro material que generó esa traquidacita y que después ya ese material mezclado se mezcla con el basalto y genera la traquidacita. bueno, lo que justamente se estaba conversando
Llega el magma basáltico, recalienta la traquidacita, empieza a hacer erupción, el basáltico empieza a erupcionar por otra boca eruptiva y posteriormente, mientras esta erupción está ocurriendo, el basáltico comienza a interactuar, pero solo de manera física. O sea que, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, en la roca se puede ver claramente el color blanco y el color negro y así se ven los piroclastos, ¿no? Y que posteriormente, bueno, como comentaba Rafael, creemos que en el conducto comenzó una interacción más química y comienza a producirse este mixing para terminar en la tráquea de sitio. ¿Sí? No sé si responde a tu pregunta. Sí, o sea, sí lo tengo, Ah, eso claro, sí. O sea, al final de cuentas, el producto final de la interacción son las traquiandecitas. sí, Sí, nada más, mi pregunta era si la traquidacita, ajá, que es el miembro ácido, sí. también había experimentado ya un proceso previo de mezcla Ah, o de bueno, mingling, que después al momento de mezclarse o de interaccionar con el basalto, ya generamos. Es decir, la traquidacita llega por evolución magmática. ujú, Sí, o sea, es el origen de esa traquidacita. Y después viene un magma bueno, primitivo sí, ujú, o menos evolucionado, que sería el basalto. ujú, Y simplemente mezclamos esos dos y generamos la traquiandesita. sí. Pero esa traquidacita, o sea, ese miembro ácido, no había, también había experimentado previo a la mezcla con el basalto un proceso de Ujú. mingling o mixing. Bueno, eso es algo que no sabemos, es que algo que hay que estudiar porque, bueno, Es que, por ejemplo, digamos, me llamó la atención porque ahí precisamente en esas imágenes se ven dos pones texturas. la parte de abajo. Ajá. Entonces, vaya, en este caso, ¿cuál sería la evidencia? Si tienes Sí. evidencias de que ocurrió un inlet en esas No. traquidas. Y bueno, lo que comenté en la presentación era que aquí lo que nos llamó la atención fue justamente que se podían ver dos texturas, que están esta microvesicular y esta de vesículas más grandes, que al principio pensamos que era mingling, pero con análisis químicos en ambos vidrios nos dimos cuenta que tienen la misma composición. Entonces, claro, la interpretación que realizamos es que es la misma composición y simplemente es una diferencia física que hizo la misma traquidacita, ¿sí? Pero claro, no tendríamos la evidencia de que aquí pues ya está el magma basáltico interactuando, ¿sí? ¿Alguna? ¿Sí? No tendría conectividad o permeabilidad. Ujú. O sea, en el estudio, ¿en qué te ayudaría a la interpretación? Justamente, bueno, lo que comentaba. Cuando la burbuja, por ejemplo, que es en la conectividad, se encuentra, cuando la conectividad es alta, eso suele favorecer a la desgasificación del magma y con la desgasificación reducir la explosividad de la erupción. En este caso, lo que ocurre es que están muy conectadas las burbujas. Eso quiere decir que el magma tuvo que haber desgasificado de buena forma, pero no fue lo que ocurrió. Entonces ahí lo que apuntan otros estudios es que posiblemente el sistema estaba cerrado o otro dato que es el que también sirve mucho para complementar es la tortuosidad. Con la tortuosidad podemos averiguar si esta conectividad favorecía que el magma saliera fácil o si el camino de las burbujas era muy tortuoso. Eso es lo que era muy complicado para las burbujas escapar a pesar de que estuvieran conectadas. Eso es lo que en el momento que me encuentro ahora es justamente calculando la tortuosidad de las Ahora composiciones. diferenciar si es propio, es una asociada al propio proceso y Mm. otra es cuando ya por erupción o algo así. Bueno, tu interrogante es justamente la observación que me acaba de hacer el jefe, así que es algo que tengo que, sí, volviendo a Italia, voy a visualizar con más cuidado justamente en eso, tratando de diferenciar qué vesículas pues, son más antiguas probablemente y cuáles están más relacionadas a la erupción en sí. Sí, de los cristales, bueno, existe el instrumento de microsonda
en donde podemos fijar un punto exacto dentro del cristal y la máquina directamente pues arroja una tabla de datos con la composición de elementos mayores de cada cristal. Entonces, prácticamente podemos hacer esto por zonación, incluso como les comentaba al principio, cuando los cristales tienen la textura de zonación de distinta composición, podemos medir cada composición de las plagioclasas. Bueno, de las plagioclasas, los piroxenos, incluso el vidrio, que es como todo este gris más clarito que se puede ver aquí en el basáltico, podemos realizar el análisis geoquímico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No hay más dudas, muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. Los invitamos a seguir a un café para que sigan la discusión. Muchas gracias. Gracias. Eh,